Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a seguir con nuestra serie de eh, clases sobre hidrostática para estudiantes de biofísica del CBC. Bien, habíamos ya visto en previas oportunidades el tema de la presión como una magnitud principal para el estudio de los fluidos, ya sea cuando los fluidos están en condición estática o cuando se están moviendo. Entonces habíamos dicho que la presión era la fuerza que se distribuía en una superficie. Bien, en el día de hoy vamos a desarrollar estos tres temas de una manera, son básicamente cuestiones teóricas, no hay cálculos, pero que es necesario conocer para el momento en que tengamos que resolver algún tipo de problema. Entonces, vamos a ver cómo es que actúa la presión básicamente cuando analizamos un cuerpo de líquido que está en reposo. Supongamos esta situación, la conocida situación de una represa de agua, en la cual el manto, esta pared enorme, es la que retiene el agua que está de este lado. Entonces, queremos saber cómo se distribuye la presión adentro del lado, digamos, del lado del agua, de este lado. Entonces, eso nos va a llevar a ciertas generalizaciones importantes. Bien, lo que hay que pensar, lo que se sabe actualmente es que en los líquidos la presión eh, varía con la profundidad. Es decir, mientras más profundo estoy adentro de un líquido, la presión aumenta. Entonces lo tenemos marcado acá, ¿verdad? A mayor profundidad siento más presión. Bien, pero también hay que saber otra cosa, es cómo, de qué forma represento yo la acción de la presión. Bueno, la presión siempre va a actuar perpendicularmente a la superficie, es decir, a 90 grados. Entonces, si analizamos solo la presión del agua, nosotros diríamos que en este punto de acá, en el punto de la superficie que toca a la pared de la represa, pues la presión, el líquido ejercería una presión nula. Pero a medida que yo me voy para adentro, más abajo del líquido, voy a observar un incremento de la presión, lo cual nosotros lo podemos representar más o menos así. Diríamos, a medida que yo me voy cada vez más abajo, esta línea que estoy dibujando representaría la presión. Cada vez la presión es más y más intensa. Entonces, y la presión siempre actúa de manera perpendicular a la superficie, es decir, actuaría así. Y cada vez es más intensa, más grande la presión a medida que voy más abajo. Por esa razón es que cuando construyen los mantos de las represas, el espesor de la pared, de esa pared o manto, siempre es más grande abajo, porque la parte de abajo es la que tiene que soportar mayor presión. Muy bien, entonces ese sería el perfil de presión que sentiría la pared debido al agua. Mientras más abajo voy, más intensa la presión. Y la presión siempre actuando perpendicularmente, es decir, a 90 grados respecto de la superficie. Muy bien. Ahora veamos qué pasaría en este otro caso. Vamos a borrar acá. Analicemos cómo es la presión en el fondo del, eh, en el fondo del lago o del cuerpo de agua que está siendo retenido por la presa. Bueno, como el fondo está todo a un mismo nivel, pues entonces la presión va a ser el mismo valor, ¿verdad? Porque todos estos puntos que están acá abajo están a la misma profundidad, entonces la presión siempre tendría la misma intensidad, el mismo tamaño. Eso lo podríamos representar con estas líneas, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, la presión actúa
de manera homogénea, o sea, siempre se ejerce la misma presión sobre todos los puntos de esta base de acá. ¿Y cómo actuaría la presión? Pues de nuevo, perpendicularmente a dicha superficie. Bien, ese sería el perfil de presión de la superficie, de esta superficie, el fondo, vamos a decir. En el fondo la presión sería constante, mientras que en esta pared la presión va aumentando mientras más abajo me localizo. El resumen entonces es: a mayor profundidad, mayor presión. Y la presión siempre actúa en forma perpendicular a la superficie. Siempre actúa perpendicularmente a la superficie, a 90 grados. Bueno, eso es cómo actúa la presión en los líquidos. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar los gases? ¿Cómo actúa la presión en los gases? Bien, tomamos este ejemplo. Estos son tanques que se utilizan en la industria para almacenar ya sea líquidos o gases. Voy a suponer que acá adentro hay gas, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cómo actúa la presión, si es más grande acá abajo, acá arriba. Bueno, resulta que la presión sigue actuando perpendicularmente a la superficie y la presión es la misma en todos los puntos. Se dice que los gases tienen una presión homogénea. Entonces, ¿cómo expresamos estas dos ideas gráficamente acá? Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a localizar un punto donde yo quiero estudiar la presión. Vamos a suponer que ese punto es este punto de acá, localizado en la parte interna del tanque. Y ahí vamos a trazar vamos a trazar una línea que pase por dicho punto y que toque solo ese punto. Esa línea se conoce con el nombre de línea tangente. Vamos a poner ahí. Esto se llama línea tangente. Es la línea que toca un solo punto, ¿verdad? Tangente. Entonces, cuando yo voy a estudiar la presión en una superficie esférica, lo que hago es trazar una línea tangente. Bien, vamos a imaginar que el centro del tanque está por acá. Entonces, ¿cómo actúa la presión sobre este punto? Bien, vamos a mejorar un poquito acá este dibujo porque no me está quedando bien. Vamos a mejorar un poquito la tangente acá. Ahora sí, vamos a suponer que en este punto yo quiero estudiar la presión. Bueno, entonces les decía, localizamos una tangente, una línea que toca solo a ese punto, una vez, solo a ese punto, y localizamos el centro. Bueno, resulta que la presión la podemos representar como una línea recta que pasa por el centro y que obviamente es perpendicular a la tangente. La presión actúa en forma radial, se dice, en forma radial, es decir, sigue la línea del radio. Actúa en forma radial hacia afuera, ¿verdad? Es decir, el gas empuja la pared. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero analizar la presión en otro punto? Por ejemplo, por acá. Bueno, resulta que la, la presión en los gases siempre tiene el mismo valor. Por eso es que yo le voy a poner la misma longitud de esta flecha que esta. Es decir, eso me está diciendo que la presión en este punto y en este punto sobre la superficie del tanque, ambos puntos en la pared del tanque, adentro, es el mismo valor. Y así podemos decir para este otro punto, también la presión va a ser la misma, la presión es la misma, en cualquier punto que yo me ubique. Es decir, la diferencia con los líquidos
resulta que en los gases la presión es siempre la misma, no depende de la profundidad, ¿sí? Mientras que en los líquidos sí va a depender de la profundidad. Entonces, en los gases la presión es homogénea, se dice, es igual en todos lados y siempre actúa a 90 grados respecto de la tangente, de la línea tangente. Bien, continuamos con nuestro estudio de la presión. Existe una terminología muy importante en la cual se incluye el término presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, para entender la presión atmosférica, recordemos que la Tierra es una esfera compuesta por una parte sólida, una parte líquida, y además esa esfera está rodeada por una capa gaseosa que se conoce con el nombre de atmósfera. Bien, esa atmósfera, debido a que tiene masa, es atraída hacia el centro de la Tierra, es decir, ella siente o ejerce, la Tierra ejerce una fuerza sobre la atmósfera porque esto es un cuerpo que tiene masa, ¿verdad? Y está sujeto a las leyes de atracción. Esa fuerza genera una presión sobre los cuerpos que están ubicados sobre la superficie terrestre. Esa presión se llama presión atmosférica. Es la presión que ejerce la capa gaseosa sobre los objetos que están sobre la superficie terrestre. Como lo vemos acá, dice, es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos que están dentro de ella, ¿verdad? Bien, ahora bien, resulta que la presión atmosférica no va a ser la misma si yo estoy a nivel del mar, como es este caso de la chica que está en la playa, o si una persona está en una altura, como esta persona que está en una cumbre. Cuando nosotros tenemos un sistema, una persona, un objeto que está a nivel del mar, vamos a decir que esa persona o ese objeto o ese sistema está experimentando una presión que se llama presión atmosférica normal, ¿sí? Todo el, todo el, todas las cosas que veo en este dibujo, además de la persona, la mesa, por ejemplo, la mesa, la arena, la persona en sí, la silla, la isla, todo esto está a nivel del mar y se dice que están soportando una presión atmosférica normal. ¿Cuánto vale esa presión atmosférica normal? Bueno, nosotros en este curso vamos a suponer que la presión atmosférica normal tiene un valor de una atmósfera, que podemos decir también que equivale a 760 milímetros de mercurio. Cuando a mí me hablen entonces que un sistema está a nivel del mar, automáticamente yo ya sé que su presión la voy a denominar presión atmosférica normal y ya tiene un valor definido que es una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio para mi curso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasaría si hay una persona que está en una cumbre? Bueno, como es este caso de acá. Vamos a hacer un dibujo para entenderlo un poquito mejor. Supongamos que esto es la superficie de la Tierra, ¿no? Vamos a exagerar un poco. Y supongamos que esto es una montaña, ¿verdad? Y que acá está una persona, ¿sí? Esta persona está por encima del nivel del mar, digamos, por encima de la superficie de la Tierra. Bien, además recordemos que por encima de esta persona está la capa gaseosa que se llama atmósfera. Bueno,
Si acá abajo tenemos otra persona que está a nivel del mar, vemos que sobre ella está actuando, está ejerciendo presión toda esta capa de aire. Esa capa de aire se llama presión atmosférica normal porque esta persona está a nivel del mar. Sin embargo, esta persona que está en una cumbre solo recibe una presión debido a esta pequeña porción de atmósfera que es menor que esta. Entonces, esta persona ejerce está sintiendo una presión que no es una atmósfera, es menos que una atmósfera, ¿verdad? Entonces, esta persona no podemos decir que tiene una presión o que está sintiendo una presión atmosférica normal, sino simplemente decimos que tiene una presión atmosférica. Por ejemplo, yo podría decir una presión atmosférica de, por ejemplo, 640 torr. ¿Sí? Eso se debe a que esta persona que está en la cumbre tiene menos capa gaseosa o atmósfera encima de ella y por eso siente menos presión. Bien, entonces el día de hoy pudimos ver estos tres temas que son sumamente importantes para que yo los entienda a la hora de resolver problemas. Recordemos entonces, los líquidos en los líquidos la presión aumenta con la profundidad y siempre actúa en forma perpendicular a la superficie. En los gases la presión es homogénea y siempre actúa en forma perpendicular a la tangente a la superficie. Y además tenemos que la presión atmosférica es la presión que ejerce la capa gaseosa de la Tierra sobre los objetos, que es mayor si estoy a nivel del mar que si estoy en una cumbre, ¿verdad? Si yo estoy a nivel del mar, voy a decir que estoy soportando una presión atmosférica normal cuyo valor es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera para mi curso. Mientras que si estoy en otra altura, pues voy a decir simplemente que tengo una cierta presión atmosférica y que va a ser seguramente inferior a la presión atmosférica normal. Muy bien, espero que les sea de utilidad este pequeño video tutorial y en el próximo vamos a estar estudiando en profundidad lo que es la presión absoluta y la presión manométrica. Muy bien, me despido de ustedes, agradezco su atención, si pueden compartir el video sería fantástico. Será hasta pronto. Gracias.